Hay tanto que hablar, mano. Que el gobierno no tiene medios de comunicación. Entonces, de todos modos, lo que digo aquí solo ustedes lo oyen, porque mis amigos aquí solo transmiten lo que quieren y le ponen el titular que quieren. Mel habló al revés, dice. Pero quiero felicitar a la directiva de Banasupro por esta iniciativa. La directiva de Banasupro tiene varios funcionarios, pero aquí está su presidente, Freddy Cerrato. Me alegra que ande acompañada de la presidenta del sindicato. Eso es algo difícil de hacer entender a los funcionarios, que tienen que asociarse con el capital, pero más con el trabajo. Pero me alegro que ande el compadre Pancho, ¿qué se llama el compadre Pancho? Don Ernesto Maradiaga. Acérquese a la gente que tiene el pulmón de las instituciones, que es la gente que trabaja en la parte social. Aquí hicieron un gran escándalo el otro día que el gobierno autorizó la creación de un sindicato en el Tribunal de Elecciones. Dijeron que era un atentado en contra del Estado. Qué barbaridad. Poco a poco la gente va a ir entendiendo. Los hondureños tenemos que entender una sola cosa. Si lográramos entenderla, ahí nos salvaríamos. Que un país tiene que escoger un modelo de desarrollo. Eso es lo único que tenemos que entender. Que es el país el que debe aceptar un modelo de desarrollo. Pero que debemos de estar totalmente conscientes de qué significa un sistema, una estrategia y una organización de desarrollo. Entonces parece que aquí esto le cuesta a nuestro país entenderlo. Y se los digo así en forma concreta. Honduras tiene grandes posibilidades para superar los problemas que la aquejan. ¿Cuál es el principal problema que tiene Honduras? El que aquí no se dice la verdad. Ese es el principal problema. Que hay una manipulación perversa de quienes tienen la estructura productiva y mediática y económica para manipular la verdad a favor de ellos. El pueblo tiene que empezar a conocer la verdad. Si no conoce la verdad, jamás va a poder superar los problemas que tiene. En segundo lugar, este país tiene grandes potencialidades. Algunas que fueron destruidas y otras que están con toda la fuerza para desarrollarlas. Esta sociedad, a pesar de que se ha logrado avanzar significativamente en muchos campos, todavía tiene grandes retos que cumplir, grandes demandas, desafíos en las cuales todos debemos unirnos para complementarlos y resolverlos. Uno de ellos es definir el sistema de gobierno que queremos que impere en nuestra sociedad. No seguir con esa chabacanada de análisis que tenemos aquí en forma casi vulgar, diría yo, que no quieren asumir ningún problema en serio. Todos quieren discutirlo superficialmente de lo que le interesa a él, de lo que le interesa al otro, de que si es de aquel partido, de que si es del otro partido. Serios conflictos en la capacidad de ver los problemas objetivamente. ¿Qué es lo que le interesa al país? Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cuál es el papel del Estado en la organización de la sociedad? Ese debilitamiento permanente que hacen todos, y se lo digo también aquí a Daniel con el respeto, que hacen todos en contra del Estado. Es fácil hablar en contra de los gobiernos, porque los gobiernos son organizaciones políticas muy difuminadas en el país. Pero nadie habla de los verdaderos problemas del país, algunos discursos y algunas posiciones. Especialmente las que tenemos en este gobierno, hablamos de los problemas del país, pero eso trae conflicto. Entonces es más fácil criticar a un ministro. Es más fácil criticar el gobierno X y el gobierno Y. Pero no se habla de los verdaderos problemas que tiene la sociedad, cómo resolverlos. El segundo gran problema que tiene el país es que por el hecho de que no se habla sobre la verdad, ni se busca realmente el razonamiento lógico y científico sobre las cosas, sobre ningún tema, ni sobre el tema económico, ni sobre el tema social, ni sobre la forma de gobierno, ni sobre los problemas
coyunturales o estructurales que tiene la sociedad, sino que solo se habla sobre intereses. Entonces caemos en una situación que es calamitosa para el país, que es los altos niveles de desigualdad y pobreza que existen en Honduras. En Honduras la riqueza está concentrada en pequeños sectores, pequeños grupos, pero poderosísimos grupos. Ellos son los que manejan la opinión pública, manejan los principales elementos productivos de la sociedad. Pero por otro lado tenemos un pueblo indigente, un pueblo que no tiene acceso a los principales medios de producción del país, del cual nadie se acuerda. O sea, mencionan a los pobres solo para hacer el discurso, pero nadie hace nada por ellos, especialmente. Y para resolver estas dos situaciones que tiene Honduras necesitamos, uno, la revisión del modelo de desarrollo. Esa revisión nos obliga hoy, más que nunca, más que en todos los momentos de la historia, a colocar las piezas cada una en su lugar. Si no hiciéramos esa labor, Honduras no tendría ninguna posibilidad de salir adelante. Uno de esos elementos básicos para organizar la nación y para, lógicamente, sacar adelante a la sociedad, para lograr mayores beneficios para las grandes mayorías de la sociedad, es definir y actuar en ese sentido en el papel del Estado frente a la vulnerabilidad social y frente a los grupos más pobres de la sociedad. ¿Cuál es el papel del Estado? Es que partimos de un principio hace unos 20 años. El eslogan era que si nosotros disminuíamos la capacidad del Estado y del gobierno, y lo hacíamos más pequeñito y más eficiente, las reglas económicas de la sociedad por sí mismas iban a generar la riqueza para que los pobres se incorporaran a las clases medias y las clases medias a las clases económicamente más habilitadas. Y ahora el modelo neoliberal o el modelo económico que ha imperado en la sociedad mundial está en revisión en todos los estados. Ustedes van a ver que ahora hay manifestaciones en Francia, en Italia, manifestaciones en Holanda. En los países más desarrollados la gente está elevando sus gritos por el alto costo de la vida, por el alto costo de los combustibles, muchos de ellos por el alto costo de los impuestos, porque los impuestos en esos países son altos, aquí son sumamente bajos. Por eso el Estado aquí es débil, precisamente porque tiene muy poca recaudación fiscal o por el contrario, mucha evasión fiscal, porque especialmente los principales sectores económicos no pagan impuestos. Entonces la sociedad en este momento está creando como una nueva expectativa de cuál es el papel que se debe jugar. Ni el Estado centralista que monopoliza todo, porque también cuando el Estado centralizó todo, también no logramos factores de desarrollo, pero ni el mercado libre, entre comillas, que lo único que genera es concentración de riqueza y más pobreza en la sociedad. Entonces, el término medio es lo que este gobierno está haciendo, con oposición, porque lógicamente tocamos intereses. ¿Qué pasa cuando abrimos una tienda de Banasupro? Lógicamente entra en competencia Banasupro con las reglas del mercado, porque dice que estamos actuando en contra de las reglas del libre mercado al estar vendiendo a precios que no son los del mercado. Entonces hay seria oposición a este tipo de proyectos. Cuando yo entré al gobierno, le di énfasis al fortalecimiento de las instituciones del Estado. En eso reconozco el apoyo que hemos tenido de las federaciones de trabajadores en Honduras. Fortalecer la portuaria, fortalecer la ENE, que estamos todavía en esa lucha de fortalecer la ENE. Fortalecer, y voy a hablar claro, lo que ha quedado de la ENE, porque el 70% está privatizado. Fortalecer Banasupro con tiendas para los sectores sociales más deprimidos.
Fortalecer Hondutel, porque es una empresa que le va a dar telecomunicaciones a buenos accesos de precios al pueblo. Yo creo que ahí más del 70% está privatizado también. Fortalecer el sistema de banca estatal. Hemos estado capitalizando Banadesa, capitalizando Banprovi, buscando recursos para que el propio Estado tenga sus mecanismos de llegar a los pobres, a los agricultores, a las personas que necesitan telefonía, a las personas que necesitan acceso a la energía eléctrica, acceso a un crédito de Banadesa. Sin embargo, hay una oposición total a este planteamiento, que es un planteamiento de lo que llaman en Europa la tercera vía, que no es ni el Estado que monopoliza, pero ni el mercado que excluye a las grandes mayorías. Nosotros creamos el bono tecnológico, por ejemplo. Primera vez que el gobierno le está distribuyendo a miles y miles de campesinos y de productores una bolsa de maíz de semilla mejorada, 2 bolsas de concentrado para que ellos cultiven la tierra. Primera vez en la historia del país. Creamos la transferencia a las familias más pobres de Honduras. Es primera vez que se les está haciendo una transferencia directamente a los más pobres. Eso lo hacemos con el PRAF y el nombre del programa se llama Red Solidaria, que lo dirige la primera dama. Este año ya estamos distribuyendo casi 400 millones de lempiras en un bono a la transferencia de las familias más pobres. Yo sé que a la gente no le interesa eso, porque los más pobres no los ocupan. Yo creo que ni votan, no están en las estadísticas. Los más pobres son las personas que no tienen teléfono. ¿Cómo van a hablar a los medios que no tienen teléfono? Los más pobres no tienen trabajo, no pueden opinar, no escriben artículos en los periódicos. Esos son los olvidados de la tierra. Yo desde que empezó mi gobierno saqué una estadística. Me reuní con todos los organismos internacionales para ver cómo orientábamos los recursos del FIS, del PRAF, los recursos de las áreas sociales a los más pobres. Para el conocimiento de ustedes, que es importante que lo sepan, en Honduras hay 1.500.000 personas muriéndose del hambre. ¿Y quién agarra después de que come sus platos en su casa comida para ir a dársela a los que no tienen? ¿Quién se saca de la bolsa algo que de repente lo ocupa o que le tiene excedentes para ir a dárselo a alguien que sabe que lo necesita para comprar una medicina o para comprar comida? ¿Quién se levanta del púlpito de su iglesia o de la capilla, en vez de estar implorando a Dios, ir a servir para que aquel que realmente puede ser escuchado por Dios pida por usted? ¿Quién se levanta a ver los enfermos, los presos, los que están en los barrios más marginales? Ese es el verdadero servicio para ganarse el cielo. El cielo usted no se pumpunea el pecho regándole a Dios, que Dios ni lo vuelve a ver. Si usted quiere pedirle algo a Dios, ¿sabe qué haga? Olvídese de sí mismo, sirva al mendigo que esté en la puerta de su casa pidiéndole y espere que Él pida por usted. Y ahí se le van a hacer los milagros. Nunca piense que va a estar... Eso la Biblia le dice a los fariseos, los que nos llenamos, nos vestimos los domingos para ir a la iglesia, para ir a platicar con la gente. Y el domingo lo que hay que ir a ver es al hospital escuela, a los que están enfermos. O hay que ir a ver allá a Támara, a los que están presos. O hay que ir a ver a los barrios pobres, los que están marginados. Así se hace patria y así se hace labor. El primer programa que yo inicié en mi gobierno es para darle una transferencia económica a las familias más pobres de Honduras. Seria oposición, servir a los pobres. Usted no se imagina los líos que me he metido yo por estar dándole una transferencia económica a la gente que no tiene nada que comer. Los liberales dicen que le estoy dando a los cachurecos porque los cachurecos son los más pobres del país. Y los cachurecos dicen que les estoy comprando a la gente porque les estoy llevando un bono para que coman. ¡Qué país! Mire, qué pueblo. Hasta para hacer el bien hay problemas aquí. Hasta para hacer el bien. Me dice, ¿por qué le están dando a estos que sabe que son del otro partido? Porque se están muriendo el hambre, pues. Porque tienen sus hijos con estado de alta desnutrición. Y porque sus familias no tienen empleo ni trabajo. Viven en casuchas de paja, pisos de tierra, paredes de bajareque.
porque esas son las condiciones de la extrema pobreza. Y están llenos de hijos, llenos de enfermedades, llenos de epidemias y llenos de enfermedades que se pueden curar. Y las mujeres embarazadas, las mujeres solas, normalmente. Y la primera dama hace una gran labor en Lempira, en Intibucá, en todo el país, porque estamos cubriendo 16 departamentos, llegando este año a 160.000 familias. Ustedes saben lo que es para una gente que le lleguen 300 lempiras al mes, 200 lempiras al mes, que no tienen ni la mínima posibilidad. No conocen el dinero, pues. Comen raíces o comen lo que hay alrededor de su comunidad. Es una seria oposición. ¿Y quién defiende este proyecto? Ni las iglesias lo defienden. No, se acaba el discurso. Se acaba el discurso. Cuando la pobreza empieza a reducirse, entonces se acaban muchos discursos. No conviene que la pobreza se reduzca en este país. Dios sabrá qué hace con esas conciencias. Nosotros empezamos también programas de fortalecimiento institucional muy grandes. El principal problema de la economía hondureña, yo se los dije al pueblo hondureño cuando empecé mi gobierno, es la energía, los combustibles y la luz eléctrica. Y empezamos toda una labor sobre eso. A poner en orden a las transnacionales. Me eché de enemigo a todas las potencias del mundo, toda la empresa privada, simplemente porque querían, porque estaban abusando en los precios. Y se lo demostramos y le rebajamos los precios con un decreto. Entonces me empezaron a atacar en el Heraldo y en la prensa, porque estaba poniendo en orden a las transnacionales. Yo no sabía que eran socios. Lo siento, yo no sabía que estaban. Así estar en un oligopolio con las telefonías, ni un oligopolio con las otras empresas tampoco, con ninguna, ni con el cemento, ni con la harina, ni con nada. Debe haber apertura, competencia. Entonces, pero licitarla honestamente, que vengan empresas internacionales y nacionales. Licitó una frecuencia. ¿Sabe cuánto le están dando al gobierno por esa frecuencia? ¿Sabe vos, Mar? Le voy a preguntar aquí a la viceministra de SECO o a Doris García, viceministra de Industria. ¿Sabe cuánto le están dando al gobierno por esa frecuencia? Por una. ¿Sabes tú, Doris? 80 millones de dólares. ¿Y sabe por cuánto vendieron la que tiene Tigo y Claro? Por 5 millones de dólares. Ustedes vean una simple frecuencia, lo que son las diferencias y lo que este país ha regalado, lo que este país le ha dado al desarrollo y que no es compensado realmente en el sentido del desarrollo que necesita nuestra sociedad. ¿Qué es lo que necesito yo? Una televisora. Porque ¿quién más le puede dar información al pueblo hondureño que el gobernante? ¿Qué es lo que necesito? Una radio, 24 horas, y un periódico. Ahí está el semanario que lo ha estado impulsando Yofo Hernández, que está aquí. Un aplauso para Yofo. Ha tenido el valor de mencionar Intercasa. ¿Cuándo van a pagar ese pisto de Intercasa? Son 200 millones de lempiras que le deben al Estado. ¿Cuándo van a pagar eso? ¿Y por qué no lo publica el Heraldo eso de Intercasa, compañero? ¿O es socio ahí su jefe? Que lo publiquen eso de Intercasa. Le deben al Estado 200 millones y no lo pagan. O todas las exoneraciones de las comidas rápidas que lo publiquen en el Heraldo, en la prensa. Miren, les quedan, ¿cuántos meses me quedan de gobierno? Así como ustedes publican todo lo malo, yo les voy a empezar a publicar lo malo de ustedes, de sus jefes, de sus socios, para que así nos entendamos, Me dice un amigo que veníamos entrando y me dice, presidente, fíjese que está en el 46% de aceptación popular. Le digo, pucha, yo pensé que estaba en el 20% con los ataques que tengo de todos estos dueños de medios. Yo pensé que estaba en el 20%, también tengo mucho. Demasiado me pone ahí Sid Gallup. Sid Gallup me sacó antes de las elecciones con 10% perdiendo las elecciones, una semana antes. Las encuestadoras son organizaciones técnicas profesionales. Sid Gallup es una organización seria, responsable, pero fallan. ¿Cómo fue que me sacaron a mí faltando una semana para las elecciones? Me sacaron con 10 puntos abajo perdiendo las elecciones y las publicaron, y las publicó el Heraldo y la prensa, siendo prohibido publicarlas, siendo prohibido por la ley. Pero ellos sí violan la ley, ellos sí tienen ese derecho de violar la ley.
Entonces, yo creo que lo que ha hecho hoy Banasupro es un buen mensaje, es fortalecer la capacidad del ciudadano para que tenga acceso a alimentos, por lo menos a precio de costo. Es darle poder a la ciudadanía para que tenga otra opción y no esté simple esperando que caiga el maná del cielo, sino que hay que ponerse a trabajar por él y a trabajar por esta patria. El dictamen sobre Toncontín, que va a ser objetivo y con la realidad nacional, después de escuchar a Lovacio en la noche, estará para mañana a mediodía a todos los periodistas invitados, también a los del Heraldo y la prensa.